Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy quiero comentaros que estoy trabajando ya en el siguiente capítulo de la serie Empresas en las que están invirtiendo grandes inversores. Ya sabéis, esta serie que tanto os gusta y que tenemos en el canal, de la cual ya hay 5 capítulos, y espero tenerlo terminado para el viernes. A ver si entre esta tarde y mañana termino de prepararlo todo para que lo podáis ver el viernes. Y quiero aprovechar para dejaros un fragmento a continuación en el que hablo de la empresa Lowe's, que me parece una empresa muy interesante en estos momentos, tuvo una corrección significativa. Es una empresa de la que hablamos en el último capítulo de este vídeo, hace aproximadamente un mes, pero es que como habéis llegado casi 2000 personas nuevas, pues muchos de vosotros me imagino que no habréis visto ese vídeo más antiguo, y me parece bastante interesante. Disclaimer, ¿vale? Que cada uno haga su propia valoración de la empresa, pero ahí tenéis un punto desde el que partir si os interesa investigarla. Y lo dicho, no os quito más tiempo, yo os dejo a continuación con el repaso de Lowe's, que bueno, el precio sí que se ha movido algo desde que hice ese análisis, ha subido un 5% o algo así, pero sigue a precios bastante similares y la valoración es bastante similar a la del vídeo. Si os parece, vamos ahora con la presentación de estas dos empresas. Vamos a empezar con Lowe's, si os parece, que yo creo que es una empresa bastante interesante y que yo me estoy mirando a fondo a título personal y puede que inicie una posición en esta empresa, ¿vale? Disclaimer, que cada uno haga su propio análisis, pero la verdad es que me está gustando bastante. Bueno, ¿a qué se dedica esta empresa? Lowe's es un minorista de mejoras para el hogar que cuenta con más de 2000 tiendas. Dentro de lo que es el sector, que es un sector que os puedo adelantar que es muy fragmentado, está muy fragmentado, es el segundo player más importante. Tiene alrededor del 10% de la cuota de mercado, luego lo vemos. Bueno, es una empresa que a largo plazo ha dado un excelente retorno para sus accionistas y en mi opinión podría seguir haciéndolo bien en el futuro. Veis que lleva pues una corrección importante desde los máximos históricos, pero veis como el retorno a largo plazo pues ha sido del 27.000%, nos ponen aquí según la gráfica de Google. No hay más que ver el gráfico para ver lo rentable que ha sido invertir en esta compañía a largo plazo. ¿Qué vende este minorista? Bueno, pues vende productos de todo tipo. Os dejo en la descripción su página web para que investiguéis un poco pues a través de las diferentes categorías de productos que vende, pero vende de todo tipo de productos, desde electrodomésticos hasta herramientas, maderas u otro tipo de materiales. Yo creo que una manera fácil de entender esto, si sois de España, pues esto es algo parecido a lo que sería Brico Dépôt o Leroy Merlin, ¿vale? Si habéis estado en algunas de estas tiendas, pues esto es algo bastante parecido. Ya os digo que os dejo en la descripción para que cacharreéis un poco en su página web y veáis un poco pues todo lo que ofrece, ¿no? Que ofrece, se puede comprar casi de todo en este tipo de tiendas. Bueno, algo importante y que creo que debemos conocer es que la gran mayoría de los ingresos de esta empresa proceden de los Estados Unidos, así que tenemos una gran exposición a este país. Podéis ver cómo de 96 billones, que fueron los ingresos, esto está extraído del 10K, 90, es decir, la gran mayoría pues provienen de Estados Unidos y únicamente 5,9 proceden de la parte internacional. Entonces debéis saber que si invertimos en esta empresa estamos apostando bastante a la economía de Estados Unidos. Los ingresos de Lowe's se pueden dividir en 4 categorías diferentes y aquí os he puesto un resumen muy rápido de cada una de ellas y también podéis ver en esta pequeña tablita el peso que tienen en la composición de los ingresos pues cada una de estas categorías. Veis que las 3 más importantes son Home Decor. En esta categoría se incluyen productos como por ejemplo electrodomésticos, decoración, elementos de cocina, baños, pinturas, una larga categoría de productos. Tenemos después la segunda categoría más importante con el 32,4% de los ingresos. El anterior, Home Decor, era el 35%. Que es Building Products, que son materiales de construcción, maderas, bueno, todo tipo de materiales, ¿vale? Productos relacionados con el tema de la electricidad, plomería en bruto, entre otras cosas. Y después tenemos Hard Lines, que tiene el 29% del peso en los ingresos, que incluye cosas como, por ejemplo, temas de ferretería, temas de césped, jardinería, etcétera, herramientas también. Y después, por último, pues tenemos otro tipo de ingresos que únicamente representa el 2,6%. Lowe's es una empresa que ha conseguido hacer crecer sus ingresos pues a buenos ritmos a lo largo de los años. Ha crecido históricamente en torno al 6-7% anual. Sí que es cierto que hubo un periodo de estancamiento
Entre los años 2008 y 2011, aquí podéis ver que los ingresos prácticamente se mantuvieron planos, incluso en algunos años decrecieron, ¿vale? Pero durante los siguientes años, pues a partir de 2013 sobre todo, ya volvió a la senda del crecimiento, ¿vale? Esos fueron unos años que no fueron los mejores para la empresa, pero veis que ha evolucionado bastante y es una empresa que desde el año 2003 hasta la actualidad pues ha casi cuadruplicado sus ingresos, ha pasado de 26.000 millones a 96.000. Además, la empresa está expandiendo márgenes, como vamos a ver después, lo cual es bastante positivo. Por cierto, aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos, pues podéis dejar un buen me gusta aquí abajo, que a mí me ayudéis un montón, es totalmente gratis y es lo único que os pido, ¿vale? Hacer estos vídeos pues requiere una cantidad importante de horas. Y bueno, creo que es la forma que tenéis de agradecérmelo o dejando un comentario también para que poco a poco lleguemos a más gente, ¿vale? Yo creo que en este vídeo me lo merezco. Y ahora sí, seguimos con el repaso a la empresa Lowe's. Bueno, los beneficios también han aumentado a buenos ritmos. También tuvieron ese periodo de estancación, como veis, desde el 2007 en adelante, pues los beneficios cayeron y durante unos cuantos años tardaron en recuperar niveles previos de beneficio, ¿vale? Pero lo cierto es que tienden a crecer en el largo plazo. De hecho, veis que llevamos una racha bastante buena y desde el año 2014 pues se han multiplicado casi por 6 veces los beneficios por acción en este caso. Vamos a ver también qué es lo que ha sucedido con sus dividendos. Y es que esta empresa pertenece a la famosa lista de reyes del dividendo, las famosas Dividend King, que son empresas que han conseguido incrementar sus dividendos durante 50 años consecutivos o más. En el caso de Lowe's, pues ha incrementado el dividendo durante 57 años seguidos. Pensemos que durante esos 57 años ha habido periodos complicados, pero lo cierto es que el dividendo de esta empresa es muy sostenible, va muy holgado y el payout únicamente es del 25%. Tiene margen para subirlo. Ahora vamos a ver que además de pagar dividendos, la empresa también recompra acciones y aquí veis, es increíble cómo han aumentado los dividendos de esta empresa. Desde el año 2003 ha pasado de pagar 4 céntimos por acción a pagar $3, ¿vale? Se ha multiplicado por muchísimas veces. Es una tasa de crecimiento anual bastante importante, la podéis calcular, pero vaya, simplemente viendo el gráfico de cómo han ido evolucionando ya se ve que la tasa de crecimiento es muy acelerada. A precios actuales, que está un poco por debajo de los $200, bueno, pues la yield por dividendo, con lo que se estima que va a pagar este año, es del 2,2% prácticamente, que es superior a la histórica que ha rozado el 1,7%. Sí que ha habido periodos en los que se ha podido comprar con una yield más alta por dividendo, pero tampoco muchísimo más. Fijaros como en 2020, cuando el mercado entero colapsó, pues esa yield sí que alcanzó, lógicamente, niveles más altos de en torno al 3,5%, pero quitando ese periodo ya veis que en los últimos años rara vez se ha podido comprar con una yield superior a la que da en estos momentos, ¿vale? Como os había dicho antes, además de compensar a los accionistas por la vía de los dividendos, pues también lo hace vía recompra de acciones. Y la empresa, ya veis en esta imagen que os he puesto aquí, cómo recompra agresivamente acciones. Aquí podéis ver cómo ha disminuido el número total de acciones en circulación desde el año 2005 hasta el año 2023, hasta la actualidad. Ha pasado de 1.617 millones de acciones en circulación a 631. Como veis, ha hecho desaparecer 1.000 millones de acciones, lo cual pues es una pasada, ¿no? Veis cómo hay años en los que ha recomprado más y otros menos. En estos últimos años, la empresa incluso llegó a endeudarse para recomprar acciones. Es cierto que emitieron deuda a vencimientos lejanos y a tipos de interés muy bajos, lo cual pues puede ser inteligente, ¿vale? Como veis, ya os digo que recompra muy agresivamente acciones. De hecho, en periodos como por ejemplo 2012, 2013, 2014, fijaros cómo hay años que ha recomprado el 9% de las acciones totales en circulación de la empresa, que es bastante, la verdad. Incluso en este último año también recompró un 9,7% de las acciones en circulación. Pocas empresas veréis que recompran tanto, la verdad. Y es una forma que tienen de ir potenciando pues el crecimiento del beneficio por acción. Hablando sobre el tema de los márgenes de beneficios, es una empresa que se está centrando en incrementar sus márgenes de beneficio. Y aquí os he puesto en azul los márgenes EBIT de esta empresa, de Lowe's, pero también tenemos los márgenes de su competidor, que os había mencionado antes, que es Home Depot, que como veis tiene márgenes superiores, pero Lowe's los está aumentando y podría alcanzar esos niveles de márgenes en el futuro. De hecho, veis que este 2022 ya los aumentó hasta el 12,5%,
Todavía es cierto que están por debajo de los de su competidor Home Depot, pero creo que son una buena referencia de los márgenes que podría llegar a alcanzar esta otra empresa en el futuro, ¿no? Si se lo proponen. Después vamos a ver pues algunas previsiones de la propia empresa sobre este tema de los márgenes operativos futuros, lo cual pues está muy bien, ¿no? Que una empresa aumente sus márgenes siempre es una buena señal. La empresa trabaja con deuda, siempre lo ha hecho, ¿vale? No es un motivo de alarma esto, pero en mi opinión los niveles de endeudamiento son correctos. Actualmente está en niveles de 1,6 veces lo que sería el EBITDA, niveles que yo creo que entran dentro de lo razonable, no paga intereses excesivos por su deuda y lo que os decía, que con los tipos bajos se endeudaron, sobre todo en los últimos años, para el tema de las recompras de acciones, pero ya os digo que no pagan tipos de interés muy alto. Lo que sí que puede pasar a lo mejor durante los próximos años es que las recompras no sean tan agresivas, ¿no? Ahora mismo con los tipos que han subido, tenemos los tipos de interés casi en el 5% en Estados Unidos, pues a lo mejor no van a endeudarse para seguir comprando acciones, ¿no? Entonces yo a lo mejor de cara al futuro estimaría menos recompras que las que ha hecho sobre todo durante los 2 últimos años, ¿no? Que se recompró el 9% de las acciones. Pero bueno, igualmente creo que seguirán dándole caña al tema de las recompras, aunque sea a niveles más bajos. Vamos a hablar un poquito sobre el mercado de esta empresa y es que es un mercado gigantesco y en el que todavía pues puede crecer muchísimo. Es un mercado muy fragmentado, hay muchísimas empresas dentro de este mercado, aunque este es el segundo player más importante. El mercado se estima que es de 1 trillón de grande en Estados Unidos y su cuota de mercado, ya hemos visto que rondaba los 100.000 millones de ingresos, pues es aproximadamente del 10%, cuando su competidor Home Depot pues tiene alrededor del 15%. ¿Vale? Veis que entre los dos principales players pues controlan una cuarta parte del mercado, pero la verdad es que pueden seguir creciendo, pueden robar cuota a pequeños competidores a lo largo de los próximos años y además este mercado se estima que va a seguir creciendo por encima del PIB en torno al 5% anual compuesto, de lo cual pues se deberían beneficiar estas empresas, ¿no? Que son las líderes del sector. La empresa nos da un guidance para este año 2023, en el que nos plantea diferentes escenarios. Lo que creo que podemos esperar para este año es que no sea espectacularmente bueno. De hecho, veis que en los 3 escenarios que da la empresa, en el que se mantenga el mercado robusto, moderado o vayan peor las cosas, pues los ingresos van a decrecer, ¿vale? Aquí podéis ver la horquilla, van a decrecer entre 87 billion y 92 billion según vayan mejor o peor las cosas. Pero algo que creo que es interesante, a pesar de que 2023 no vaya a ser el mejor año, la empresa va a aumentar sus márgenes operativos, lo cual es bastante bueno. Ya están cerca del 13% y en todos los casos, ¿vale? Van a estar por encima de ese 13%. Incluso en el caso bueno, estarían ya rondando el 14%. Todavía por debajo del competidor que hemos visto antes, de Home Depot, en esa tablita que os ponía. Pero bueno, igualmente creo que están en el buen camino aumentando los márgenes de beneficio y cuando vengan años mejores, pues esto impulsará de manera potente los beneficios de la empresa. En cuanto al ROIC, ya veis que es una empresa que tiene unos retornos sobre el capital bastante altos y planea que estén por encima del 35% también en los 3 escenarios. Así que bueno, aunque 2023 no se presenta como el mejor año para el sector, no solo para esta empresa, sino para todas las empresas de este sector, pues realmente yo creo que no están mal los escenarios que planea la empresa, centrada en aumentar su eficiencia y aumentar sus márgenes de beneficio. A corto plazo, ya os digo, las perspectivas del sector no son las mejores, pero a largo plazo sí que podemos pensar que va a seguir creciendo y haciéndolo bien. Quizás Bill Ackman no está pensando en el próximo trimestre, sino que está pensando en el largo plazo y por eso ahora mismo es su mayor posición. Ahora vamos a ver también la valoración a la que se nos está ofreciendo esta empresa, ya que creo que puede ser algo interesante. Y como os pongo aquí, la empresa tiene muchísimos años de historia, ya hemos visto incluso que pertenece a la lista de Dividend King, ya ha sabido navegar entornos difíciles y salir de ellos fortalecida, así que yo creo que aunque no vaya a ser el mejor año, 2023 saldrá bien, ¿no? de este año. Algunas previsiones más, chicos, como os había dicho antes, sobre los márgenes de beneficio, en este caso operativos. Veis cómo entre 2025 y 2027 esperan subir al siguiente escalón y que los márgenes estén pues ya más cercanos a los del competidor, en torno al 14,5%, que si lo comparamos con los márgenes que tenía en 2020, que eran de en torno al 10%, pues están muy por encima. Así que bueno, esto habrá que monitorearlo, pero
en mi opinión, sí que lo pueden lograr, ¿eh? Tenemos también algunas estimaciones que nos dan sobre algunas métricas importantes para empresas del sector. Sales per square foot, como también va a aumentar hasta $520, y también sobre el ROIC, que como os digo, pues planean que esté todavía más por encima. Aquí nos hablan de un 45% de ROIC, lo cual pues son números muy potentes. Y ahora, si os parece, vamos a ver la valoración de esta empresa, que ya os digo que yo considero que está interesante en estos momentos. Disclaimer, ¿vale? Que cada uno haga su propia valoración, pero en mi opinión pues podría estar bien la cosa. Bueno, y ahora, si os parece, vamos a echar un ojo a la valoración de la empresa, que como os digo está actualmente por debajo de los $200 por acción. La valoración la podéis hacer por diferentes métricas. Si queréis, echamos un ojo al PER y al flujo de caja libre, que bueno, son dos que yo suelo mirar, entre otras. Y bueno, por PER la empresa estaría cotizando por debajo de su media. Suele cotizar en línea con el mercado, en torno a 17, 18 veces PER. Ahora mismo está a 14, así que estaría barata en relación a la media histórica. Sí que es cierto que ha habido momentos a lo largo de la historia en los que ha llegado a cotizar incluso más baja, como por ejemplo en el año 2020, donde se pudo comprar en torno a 10 veces beneficios. Pero bueno, 14 veces PER tampoco parece una valoración desorbitada. Podríamos tener escenarios en los que la empresa vuelva a estar valorada a múltiplos históricos y tendríamos un upside considerable. Por flujo de caja libre la empresa está incluso más baja, está en torno a las 13 veces flujo de caja libre. Sí que es cierto que este free cash flow que calcula Ticker a mí no me gusta demasiado, pero bueno, igualmente creo que para echar un vistazo rápido pues puede estar bien, ¿no? Y luego cada uno pues tendrá que ir a su plantilla de valoración y ajustar pues las diferentes partidas y evaluar diferentes escenarios. Pero como veis, la empresa actualmente parece que está interesante, al menos por la valoración por múltiplos. Sí que es cierto, como os digo, que los próximos años no parece que vayan a ser para tirar cohetes, 2023 e incluso también 2024, pero a largo plazo pues nos encontramos ante una empresa que es la segunda más potente de todo su sector, tiene una gran cuota de mercado del 10%, que puede seguir haciéndolo bien durante los próximos años y en un mercado que creo que es interesante y va a seguir creciendo a largo plazo. No es evidentemente el mercado del cloud computing, no va a crecer un 20% anual, pero creo que la empresa puede hacerlo bien. Ya hemos visto que también está expandiendo los márgenes de beneficio, lo cual es muy positivo, y además potencia el crecimiento de los EPS con recompras de acciones, que ya habéis visto que era una máquina de recomprar, así que yo creo que es una opción bastante interesante, que cada uno haga su propio análisis. Os voy a dejar, por cierto, una tesis de inversión de mi amigo Inversión Fundamental, aquí abajo en la descripción, ¿vale? La podéis leer de manera gratuita y le podéis seguir a él, que es un crack. Y así, pues entre este vídeo y esa tesis tenéis un punto desde el que partir si queréis investigar la empresa.